Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy hablaremos sobre un tema que muchos hemos malentendido, el perdón. A menudo se enseña que al reconciliarnos o arrepentirnos, lo primero que debemos hacer es ir a pedir perdón a quien hemos ofendido. Pero, ¿es eso lo que realmente dice la Biblia? ¿Es siempre sabio o incluso posible? Vamos a explorar esto con profundidad porque el perdón es, claro, central en el Evangelio, pero también requiere discernimiento. Hago esta pregunta, ¿está bien decirle a una persona que apenas empieza el Evangelio, apenas se arrepiente, decirle, hermano, ahora que usted es hijo de Dios, vaya y pida perdón a personas que ha ofendido? Hace como 35, 40 años, 2 vecinos, cada uno en su finca, peleaban mucho por los linderos y se enfrentaban a machete, y uno de ellos se convirtió. Y entonces un hermano le aconsejó: "Vaya y pídale perdón al vecino". Claro, ese vecino casi lo mata, pero eso está bien haberle dado ese consejo. O de esta manera, como usted se ha reconciliado con el Señor y ha tenido problemas con algunos hermanos de la iglesia, lo primero que debe hacer es ir y pedirles perdón. Del mismo modo, decirle a un hermano, vaya y pídale perdón al hermano que se reconcilió, vaya y pídale perdón. ¿Quiere que le diga una cosa? No, no es así. Hay un proceso. Señores, el perdón no comienza exigiendo a alguien que cumpla un ritual o una ceremonia. Eso es lo que quiero dejar bien en claro. El perdón no comienza exigiendo a alguien que cumpla un ritual o una ceremonia. Si la persona no está restaurada en su corazón, ese acto se convierte en algo hipócrita y meramente religioso. No pongamos tradiciones ni cargas sobre quienes están en su proceso de restauración. Seamos maduros al aconsejar. Si no tenemos la capacidad y la madurez espiritual para orientar, es mejor no imponer reglas humanas que no producen verdadera sanidad. Escúcheme, el perdón no inicia simplemente diciendo pide perdón. El perdón comienza con un arrepentimiento genuino del corazón, reconociendo que hemos ofendido a Dios y que no hemos cumplido su mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Tampoco hemos vivido plenamente lo que Jesús enseñó: amaos unos a otros como yo os he amado. Lo primero que debe suceder en nuestro interior es reconocer que hemos pecado, arrepentirnos, recibir el perdón de Dios y comenzar un proceso de limpieza interna, eliminar toda amargura, venganza, odio y pensamientos destructivos. Así se empieza este camino del perdón. Ahí es donde realmente empieza la restauración. Y este proceso puede tomar horas, días o incluso semanas. Pero ese es el verdadero punto de partida. El perdón de Dios es el fundamento. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes de hablar de pedir perdón a otros,
Debemos entender que el primer paso para recibir el perdón de Dios es confesarle a Él nuestros pecados. De nada sirve que alguien nos perdone si Dios no lo ha hecho primero. Todo comienza con una confesión. En su sentido original, confesar significa decir lo mismo, admitir delante de Dios que hemos pecado. Si Dios dice, el que no ama a su hermano es homicida, yo no me excuso ni me defiendo. Reconozco mi culpa y digo, Señor, soy pecador por no amar a mi hermano. Confesar no es solo pronunciar palabras, sino adoptar una actitud del corazón que abandona el pecado y lucha contra él. Nuestra confesión restaura la comunión con Dios. Él ya conoce nuestro pecado, pero cuando lo admitimos con humildad y arrepentimiento, señores, se activa su purificación y justificación en nuestra vida. No justifiques tu pecado diciendo, yo detesto a esa persona porque me hizo mucho mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas hablar así? Y dicen, Dios, perdóname, pero usted sabe que tengo razón. No es así. Más bien di, perdóname, Señor, porque ante la maldad que recibí, mi corazón se llenó de odio y amargura y he pecado contra ti. No carguemos a nuevos creyentes o a cualquiera con exigencias prematuras. Primero deben sentirse amados y perdonados por Dios. Recuerde esto. Lo primero, confesión y arrepentimiento. Eso es lo primero. Antes de buscar reconciliación con otros, es esencial confesar tu pecado a Dios, arrepentirte de corazón y recibir su perdón. Él te limpiará y renovará tu interior, dándote la paz y fortaleza para dar el siguiente paso. Sabiduría al pedir perdón. Después, antes de acercarte a la persona afectada, pregúntate con honestidad. ¿Es conveniente hacerlo en este momento? ¿Está esa persona en un lugar espiritual y emocional para recibir mi pedido de perdón? Ten presente que, aunque tu intención sea sincera, algunas personas pueden reaccionar con rechazo, orgullo o incluso agresión, especialmente si aún no han sanado. Jesús advirtió que no todos estarán abiertos a la paz. Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y hablando de este versículo, yo, como pastor, debo entender que incluso con mis propios hermanos en la fe, no siempre seré del agrado de todos. Nada que hacer. Esa es la realidad. Ese es el ministerio. Aquí, en Colombia, en la China o en cualquier parte del mundo. Hay tres realidades que pueden generar distancia con los hermanos. Primero, claro, hay que reconocer, soy un pecador igual que ustedes, porque en un momento voy a herir o lastimar a otros, a veces sin quererlo, y en otros porque se me malinterpreta, y a veces también por mi condición caída.
Dos, como pastor, no siempre puedo quedarme callado. Hay momentos en que debo llamar la atención y eso puede indisponer a alguien. Y tres, simplemente hay personas a las que no les caigo bien. Nada que hacer. Recuerde, hay personas a las que no les caigo bien. Un día puedo ser el más querido y a la semana siguiente el más rechazado. Y esto ocurre porque usted y yo tenemos algo en común. Tenemos una condición caída. Un pastor sabio entiende cuando no es grato para una familia de la iglesia. No se trata de odiar, vengarse o despreciar. Incluso Jesús nos enseñó que lo más prudente es no forzar esa convivencia y retirarse sin insistir, porque la paz depende de dos. No es de uno, de dos. Proverbios 25:17 advierte: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Algunos, sin sabiduría, podrían decir: vea, el pastor visita a unos y a otros no. Pero la realidad es que a veces la ausencia es precisamente para evitar que esa persona, escúcheme, se jarte o llegue a aborrecer más al pastor. No es falta de amor alejarte de quien te rechaza. Señores, es sabiduría, pero no fuerces una relación que solo genera conflicto. Prioriza tu paz espiritual. Jesús no insistió donde fue rechazado. Volviendo al tema principal, si percibes que el acercamiento de pedir perdón podría generarte una humillación innecesaria o exponerte a un daño emocional o espiritual, busca consejo sabio. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Antes de pedir perdón, orar por la persona y por el momento adecuado. Ora, por favor, en eso. Ora por esa persona y por el momento exacto. Hablar con un líder espiritual para evaluar la situación. Dejar el resultado en las manos de Dios, sin forzar lo que Él no ha preparado. Recuerda, tu responsabilidad es obedecer a Dios con un corazón humilde, pero la respuesta de los demás nunca va a depender de ti. Limpia tu corazón, pero no vas a saber qué te van a responder. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando el ofensor se arrepiente y el inocente es misericordioso. Es más, no siempre es necesario que haya una petición formal de perdón. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32, lo muestra claramente. El padre, al verlo regresar, aleluya, fue movido a misericordia. Es solo verlo, fue movido a misericordia. Y cuando lo vio, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. El hijo comenzó a confesar su pecado, pero el padre ni siquiera lo dejó terminar. Lo vistió,
lo honró y celebró su regreso. Aleluya. Recuerde, para que una historia así se replique hoy, es necesario que ambos tengan un nivel espiritual elevado. Uno esté dispuesto a arrepentirse, el otro esté dispuesto a mostrar misericordia. Si falta una de estas dos actitudes, arrepentimiento y misericordia, la historia será imposible, por mucho que uno de ellos lo intente. Este es el espíritu de Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no siempre requiere una ceremonia. Ese es el problema con muchos hermanos. No requiere una frase específica, sino un corazón que imita el carácter de Dios. El problema surge cuando el inocente, sí, puede ser muy inocente, pero se vuelve soberbio o legalista diciendo, si quieres que te perdone, tienes que venir a pedírmelo. Oiga, sí que hemos escuchado esta frase. Pero si Dios ya ha perdonado, ¿quién soy yo para negarme a hacerlo? Romanos 14:4 nos recuerda, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Lo maravilloso del perdón es que puede otorgarse aún sin que me lo pidan. Esa es la clave, que no necesiten pedirme perdón para yo tener esa actitud perdonadora. Solo los verdaderamente misericordiosos que han experimentado la gracia de Dios pueden hacerlo. Y este perdón no es para humillar al otro con frases como no me pediste perdón, pero igual te perdono. No, no, eso no es perdón genuino, porque la misericordia no busca humillar ni imponer condiciones, sino restaurar. Como dice Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué pasa cuando se perdona? Perdonar no significa necesariamente que se volverá a ser entrañables amigos. En algunos casos, por el bien de ambas partes, no es conveniente retomar la cercanía. La Biblia nos manda a perdonar siempre, siempre, pero no siempre a confiar ni a mantener proximidad. El perdón no implica restaurar una amistad profunda, sobre todo cuando la relación se ha vuelto tóxica y afecta la conducta, la moral y la espiritualidad de las personas. En este tipo de vínculos no podemos culpar únicamente a una de las partes. Como dice el profeta Amós, podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós 3:3. Si en la amistad pasada había afinidad y terminaron afectándose mutuamente y no sabemos en realidad quién terminó hiriendo más, lo más sabio es no exponerse a una futura recaída. Proverbios 22 del 24 al 25, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Por ejemplo, si una amistad se rompió porque uno es iracundo, el otro puede terminar contagiando de la misma ira.
normalizando esa conducta y aprendiendo sus maneras hasta atrapar su alma. Esto no significa que una persona deba aislarse por completo, pero sí que debe trazar límites saludables. Pablo advierte en 2 de Timoteo 3:5, a esto se evita. En otras palabras, aléjate de las personas que tienen el carácter descrito en los versículos anteriores. Y son los del versículo 2 al 4, 2 de Timoteo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ya tenemos suficiente luchando con nuestra propia concupiscencia y deseos desordenados. No es prudente acercarnos y establecer amistades personales con personas que representan un riesgo constante de corrupción moral y espiritual. David perdonó a Saúl, pero no volvió a ser su amigo. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, pero no permitieron que la amargura llenara sus corazones. Cada uno siguió su camino sirviendo al Señor. Aunque no hay evidencia de que hayan vuelto a trabajar juntos, vemos a Pablo hablando bien de Bernabé en 1 Corintios 9. Cada historia es distinta y, claro, requiere un análisis propio. La Biblia siempre nos manda a perdonar y a no permitir que la amargura o el rencor habiten en el corazón. Sin embargo, después del perdón, cada situación puede tomar rumbos diferentes. Por ejemplo, Pablo y Bernabé nunca volvieron a servir juntos. Mientras que la historia de Pablo y Juan Marcos fue distinta. Al principio, Pablo no aceptó a Juan Marcos por considerarlo inmaduro y débil, lo que provocó una ruptura en su relación y en su servicio conjunto. Pero con el tiempo, Juan Marcos fue restaurado y Pablo lo pidió nuevamente como colaborador en su ministerio. Mire, dos historias con dos finales totalmente diferentes, porque cada historia tiene su propio proceso. En todas, sí, sin excepción, debe existir el perdón. Lo que varía es si después habrá nuevamente compañerismo o si cada uno seguirá su camino. Ambas situaciones ocurrieron en la vida de Pablo. Mateo 5, 23 y 24. Vaya versículo tan difícil. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es uno de los versículos más citados para exigir a alguien que pida perdón, ¿cierto? Y ciertamente enseña que antes de adorar a Dios debemos buscar la reconciliación de manera inmediata para que nuestra adoración sea aceptada delante de Él. Cuando leemos "anda y reconcíliate", solemos imaginar la escena externa de una persona yendo a pedir perdón, pero ese acto exterior debe ir acompañado de un suceso interior, un cambio completo de corazón y de mente.
Si alguien deja su ofrenda y va a reconciliarse sin un arrepentimiento genuino, su acción carece de valor. Es un acto muerto. Me llama la atención que el peso de la reconciliación no recae solo en el culpable, también el inocente tiene una responsabilidad. El término reconciliar implica que ambas partes en conflicto se unen por medio de un cambio significativo. Así es. Aunque el pasaje muestra la urgencia de buscar la reconciliación, esta es imposible si uno busca restaurar la relación sin un cambio de mente y el otro no está dispuesto a perdonar. Si el ofendido no transforma su corazón, es que a veces solamente nos enfocamos en el culpable, pero escúcheme, si el ofendido no transforma su corazón, podría recibir al otro con espíritu de venganza. Se va a desquitar y lo va a herir mucho más. Y supuestamente la víctima, el inocente y mentiras, termina siendo también otro pecador. La reconciliación es urgente, sí, pero si no hay un cambio interior en ambas partes, el acto externo se convierte en simple formalidad o peor aún, en hipocresía. La virtud de la reconciliación solo florece cuando el culpable se arrepiente y el ofendido extiende misericordia. Esto lo he repetido a través del sermón y quiero decirlo una vez más. La virtud de la reconciliación solo florece cuando el culpable se arrepiente y el ofendido extiende misericordia. ¿Debo pedir perdón? Se aplica si tú has ofendido. Depende de si la otra persona está dispuesta. Sé precavido. Si el ofensor es soberbio o abusivo, forzar un encuentro puede empeorar las cosas. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Un creyente necesita fortalecerse antes de enfrentar situaciones difíciles. Si alguien te ha traicionado repetidamente, puedes perdonarlo, pero no estás obligado a darle acceso a tu vida. Si sientes en tu corazón que debes pedir perdón a alguien y de verdad tienes un corazón cambiado y sano, hazlo. Quizás eres de los que piensan que no hace falta un ritual o una ceremonia para eso, que basta con establecer una comunión básica, saludar, desear lo mejor, y si algún día esa persona necesita ayuda, brindársela. Si tu corazón está limpio, nadie tiene que obligarte a ir a pedir perdón, mucho menos exponerlo públicamente frente a toda la iglesia. Pero también debes entender que al buscar reconciliación, podrías encontrarte con un verdugo que espera ese momento para descargar su veneno, o con alguien que te reciba con total indiferencia. Recuerda, perdonar es una virtud y no todos la tienen. Por eso, si no te perdonan, no te llenes de odio ni de amargura nuevamente.
Acepta que algunas acciones tienen consecuencias irreversibles. ¿Entiendes eso? Hay situaciones que son irreversibles. Aprende la lección y no vuelvas a repetir los mismos errores. Hay cosas que no se pueden reparar, pero eso no significa que Dios no pueda restaurarte. Si te humillas, puedes empezar de nuevo con otras personas y hacer las cosas mejor. Una de las bellezas del verdadero arrepentimiento cuando uno es el que ha ofendido es aceptar que tal vez ya no tendrás los mismos privilegios. Entiéndelo. El hijo pródigo entendió que no podía volver como hijo y pidió ser recibido como siervo. Eso es humildad. También hay que entender que a veces pedir perdón no es prudente, porque hay personas que, en vez de solucionar conflictos, alimentan su soberbia y orgullo. Cuando se les pide perdón, se engrandecen y se jactan de ello. Por eso hay que tener mucha sabiduría al momento de dar este paso. Recuerdo el caso de una hermana que me confesó su experiencia en la vida cristiana, que muchas veces pidió perdón a otra hermana. Hicieron el famoso ritual de abrazarse, llorar, oraron, pero nada de eso fue fruto de un corazón sanado, nada. Después ella misma reconocía, todo eso fue mentira. No queremos ceremonias vacías. Queremos corazones cambiados y renovados por el Espíritu Santo. Corazones que perdonan, que se soportan, que son misericordiosos los unos con los otros y que lo hacen porque Cristo lo hizo primero con cada uno de nosotros. Eso es lo que debe. Qué bueno que todos pensáramos y tuviéramos esta realidad en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el papel del pastor o del consejero espiritual? No es imponer un ritual, no, rituales no, sino disipular el corazón hacia la obediencia. Cuando un creyente está bajo convicción por el Espíritu Santo por haber ofendido a un hermano, mi labor no es inventarme cargas, sino señalar el mandamiento que Cristo ya ha puesto. Anda, reconcíliate. La sabiduría aquí es guiarlo antes de que vaya. Guíalo. Ayudarle a examinar sus motivos. ¿Va por obligación religiosa o por un genuino deseo de restaurar lo que quebrantó? Comprende la gravedad de su pecado contra Dios y contra su prójimo. Juntos podemos orar, para que el Señor prepare ambos corazones. Es que esto es importantísimo. Que el ofendido no sea un verdugo. Y cuando por fin el culpable se acerque a pedir perdón, no le esté esperando con la guillotina. Es que es ambos. Y que el culpable reconozca su pecado. Que el ofendido, que el inocente tenga un corazón misericordioso, perdonador, de soportar. El acto de ir es la obediencia. La forma en que se lleva a cabo es la evidencia de la obra de la gracia en el corazón. Lo más importante entre nosotros, señores, entiéndanme, no es ese acto externo, sino el estado de nuestro corazón. Por eso, antes, durante y después del acto externo de pedirse perdón, ¿qué sentimos cuando vemos a esa persona? Es que ahí está la clave de todo.
¿Qué sentimos? ¿Qué reacciones surgen cuando recordamos lo que pasó? Esa es la verdadera lucha, erradicar los pensamientos de resentimiento y cuando lleguen, eliminarlos de inmediato. Hay algo más hermoso y también me aterra, de verdad, me asombra porque reconozco que solo el Espíritu Santo puede producirlo, no es mi corazón. No es mi condición, solo es el Espíritu Santo. Cuando alguien que nos ha hecho mucho mal, que ha murmurado contra nosotros, se nos cruza en el camino y no sentimos rechazo, repudio ni deseos de venganza, señores, eso es solo la obra de Dios. Varias personas se me han acercado a pedirme perdón. Y lo primero que les digo es, tranquilo, no hay necesidad. Yo ya los he perdonado en Cristo, porque Él me ha perdonado mucho más a mí. ¿Y quién produce eso? Solo es el Espíritu Santo. Solo es el Espíritu Santo. Y como pastor, para terminar, entiendo que este es el precio del ministerio y del llamado pastoral. Perdonar sin que nos pidan perdón. Esa es la clave. Perdonar sin que nos pidan perdón. Arrepentirse y no volver a lo malo. Eso es señal de un corazón gobernado por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Un abrazo y Jesús los bendiga.